Qué bueno que nos sigan acompañando. Estamos hoy en Real y Medio desde el kiosco El Saladillero en Maracaibo, capital del Estado Zulia, en los estudios de Vive Occidente, con la oportunidad de aprovechar a Arlenín Aguillón. Arlenín, experto en análisis del discurso, además de eso, semiólogo, y nos da la oportunidad de, como editor del diario Chávez Vive, de compartir lo que él viene haciendo en análisis mediático con todos nuestros usuarios y usuarias de Vive Televisión. Arlenín, un término que se está utilizando mucho y veo también está presente en Chávez Vive, en tu edición del domingo anterior. BACRIM, bandas criminales. Vamos a ver entonces una infografía que ustedes incluyeron en esta edición del domingo y aprovechemos eso para que entonces hablemos de lo que es los BACRIM. Sí, fíjate que las BACRIM, como vos lo estás diciendo, son bandas criminales. Fíjese que más de 30.000 paramilitares se desplazaron en tiempos de Uribe, pero fueron formando grupos mucho más violentos que los propios paramilitares, mucho más sangrientos. Esas bandas criminales se insertan en la cotidianidad de los países y de las regiones y vienen siendo como un cáncer porque se insertan pequeñitos, células, y después van creciendo y se apoderan de la cotidianidad. Así funcionaron en Colombia, donde los paramilitares salieron de las zonas de los montes, pues de las selvas como tal, y se fueron insertando en la parapolítica colombiana. Correcto. Y fueron creciendo, fueron emergiendo, rompiendo la cotidianidad de ese país. Pero ¿qué pasa? Entre 2007 y 2008 se conoce oficialmente la primera incursión. Se conoce oficialmente, no quiere decir que fue a partir solamente de allí, sí. En tiempos de Pérez Viva, en Táchira. Ahí empezaron las Águilas Negras y empezaron los urabeños, el grupo también urabeño, uribeños. Exactamente. Entonces ahí fueron creciendo, a partir de 2007 y 2008 se consolida, se conoce oficialmente porque empezaron a salir unos panfletos hablando de limpieza social, hablando de todo eso. Eso también pasó en Zulia, donde se conoce oficialmente también esa inserción. Ya el gobierno venezolano, el mismo presidente Nicolás Maduro, habló durante 10 años de la inserción de las bandas criminales y el presidente habla de BACRIM. Fíjate que el término BACRIM está aceptado incluso por la Organización de Naciones Unidas, está certificado por ellos. Ellos dentro de sus informes hablan de las bandas criminales. El compañero Freddy Bernal ha estado denunciando mucho las bandas criminales porque se insertan dentro de las obras, de grandes obras de construcción, porque llegan como una persona común y corriente buscando empleo, se insertan en todo eso y como ya habíamos mencionado, allí van circulando y van creciendo. Fíjese que dentro del primer mes de la OLP, de la Operación de Libertad del Pueblo, más de 1.300, más de 1.200 apartamentos estaban ya en poder de bandas criminales de BACRIM. De la Gran Misión Vivienda Venezuela. Entonces, una cosa es las bandas criminales y otras son las BACRIM, el AMPA común, que podemos ver una banda por ahí, banda criminal que ande por allí como tal, y otras son las bandas criminales organizadas, que en este caso serían BACRIM porque incluso tienen las técnicas del paramilitarismo, y estamos viendo varios casos muy famosos como el de la Lilian Ortega, creo que es la mujer que descuartizaron en Caracas y que la dejaron justamente en las calles para causar mayor terror. Sí. Entonces, todas esas series, y bueno, los asesinatos selectivos como el de Robert Serra, como el de Eliezer Otaiza, entonces todos esos elementos le da mayor fuerza. Arlenín, estas cosas que han ocurrido con esa BACRIM, que la estamos conociendo, son un Estado que ha permitido, en este caso el Estado forajido, como tú lo mencionabas, en Colombia, ha permitido que todas estas cosas ocurran cuando hay los intereses particulares. No hay una política de Estado, sino intereses particulares, y se mezcla toda una sociedad de cómplices, en este caso de quienes toman el gobierno, de quienes ostentan el poder económico. Pero allí en Colombia, para la época de Pablo Escobar Gaviria, existieron también unos pequeños grupos, que primero se le llamaban los Pepe. Eran pequeñas organizaciones de narcotraficantes, de gente que se había salido de narcotraficantes, que venía conociendo el negocio y que fueron formando pequeños grupos y que se generó una guerra entre ellos. Fíjate, esta gente de los BACRIM
¿Qué ofrecen? Primero, limpieza social, donde llegaban a acabar con el malandro, a acabar con el ladrón, para ellos entrar, generar un estado, generar una protección y después ellos apoderarse en todo el entorno a costilla de la vacuna y el que los denunciara. Ocurre en todo hace este unos tipo de 10 años acá en Maracaibo fue muy común lo de las seguridades estas. Los poliguayú. Los poliguayú, que lo dejamos como, ingresar como si fuera algo bueno y novedoso. Sí. Pero resulta que a cada casa le quitaban una cuota y la casa que no quería pasar, ¿qué pagaba? ¿Y ¿Qué la, pasaba? vacuna, ¿Y la vacuna de los carros? Correcto, y la vacuna, que Ahora, hay mafias. Y en Antonio Ribarrí lo denunció bastante. Antonio Ribarrí, defensor del pueblo, Sí, ¿no? correcto, cuando Eso. los denunció bastante. las Estamos bandas. hablando en este momento entonces de por qué la necesidad de la OLP, de la Operación de Liberación Liberación y Protección del Pueblo. Correcto. ¿Y por qué el cierre de la frontera? Ustedes publicaron una cronología que queremos compartir con todos nuestros usuarios de Real y Medio. Vamos a ver la primera, ¿verdad? Donde aparece precisamente, bien la primera plana, digamos, de cómo aparece toda la cronología de por qué fue o cómo se dio el cierre de la frontera y la declaración de estado de excepción, tanto en Táchira como en el estado Zulia. Correcto. Fíjese que, ¿qué fue lo que detonó? Y ahí lo Ajá, dice está el más 19 de detallada. agosto, el estado de excepción. Fue el ataque paramilitar a una policía militar venezolana, pues, Correcto. a una comisión que estaba justamente resguardando los espacios venezolanos. Hay un ataque ya comprobado que fue un ataque pagado de manera premeditada, pues, para causar ese terror, y el Estado tiene, el mismo Nicolás Maduro lo dijo Soberanamente. esa noche, dijo ya, Se no acabó. aguantábamos Se más. acabó. Ya está, se acabó. Esto fue el colmo, pues ya tenemos La gota que tomar, rebasó el vaso. Correcto, tenemos que accionar, tomar una serie de decisiones políticas que más del 60% de la población las acepta. Y son datos duros, pues. Sí. Datos duros. Incluso, estaba hablando de la política general del gobierno, porque la decisión del cierre de frontera es un porcentaje mucho más elevado. Sí. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? De inmediato, miles de millones de dólares comienza a recuperar Venezuela solamente por el factor de la gasolina. Una y eso lo podemos precisar aquí mismo en Maracaibo. Sí. Uno de los logros cuando uno percibe es las estaciones de servicio, Ajá. ya se puede echar gasolina Sin hacer unas colas sin inmensas, nada. hacer colas inmensas. Ya se normaliza más o menos, al menos el punto de la gasolina. Tenemos que reconocer que todavía estamos viendo... Lo de alimentos va a durar más tiempo, sin duda, Sí, claro. pero es que hay un elemento también. Si no la pueden sacar, ¿qué están haciendo? A ver, y se lo pregunto a ustedes dos, ¿qué están haciendo con esos alimentos entonces? Si no la pueden sacar por la frontera, aunque todavía deben haber alguna fuga, Sí. pero el gran grueso no está saliendo. Ahora bien, ¿para dónde está parando esos alimentos? Yo me imagino que son en dos niveles. A Uno, ver. para el bachaqueo interno, es decir, para venderlo internamente. Ok, el pero contrabando es interno. tan grande la cosa que tampoco... Acumulándolo. Exacto, ¿y dónde lo acumulan? Y eso es importantísimo que lo denunciemos en vivo y lo denunciemos en todos lados. Están enterrando, están haciendo tanques subterráneos, caleta, y ahí están metiendo Porque- la comida. Entonces, ¿qué pasa? Y esto esto es un problema de salud pública, porque Sí. comprarle a un bachaquero no solamente es que vas a conseguir X o Y producto a un precio elevadísimo, elevado. sino que ese producto está absolutamente contaminado, porque lo sacan de Muy una importante fosa, que te y hagan esa eso no información. se está Muy tocando importante. mediáticamente ni la derecha ni los medios que establecemos, pues, la realidad real. Es un elemento que hay que denunciarlo. Fíjate que hay una cosa aquí también, que no solamente es la comida. Esto ha comenzado con el combustible. Sí. Correcto. En barrios que están muy cercanos a Vive, sobre todo en esta parte del norte, donde es la bomba Caribe, hacia el norte de Maracaibo, para los que no conocen en Maracaibo, que ahí está la parroquia Ildefonso Vázquez, en las barriadas que están allí, que son generalmente pueblo guayú, han escondido el combustible abajo, sin Bajo ninguna tierra. condiciones, Correcto. generando una Peligro. posible bomba de Peligro, tiempo. peligro. Pero es que ahí mismo están enterrando la Bomba de comida. tiempo, ahí mismo entierran la comida. Entonces ahí es un problema de salud contaminación, grave. claro. Entonces es ahí lo que hay que alertar a la población, Que que no denuncie, y compre, tiene no que solamente denunciar. para que no que no se deje robar Para que con no lo el esquilmen. costo como tal, sino con el peligro que representa comprar esa Ahora, comida. Lenín, A ver. se da esa respuesta del gobierno bolivariano con una absoluta soberanía, como es lógico, por supuesto, es un país soberano, y la respuesta es victimizar a Colombia. La respuesta de la mediática internacional e incluso de algunos medios venezolanos, o que hacen vida en Venezuela, victimizar a Yo no Colombia. diría, o sea, sí se victimiza a Colombia, de hecho, obviamente eso es parte, pero la intención general es criminalizar a Venezuela Venezuela. a nivel internacional. Todo esto,
En los 80, Irak era un aliado político de Estados Claro, Unidos. claro, claro. Político y económico. Claro. En los 80. Igual que Irán, cuando estaba el Shah de Irán. Correcto, correcto. Entonces, ¿qué pasa? 20, 30 años después. 10 años. 90 ya era enemigo. Bueno, ya era enemigo, pero estoy hablando de 20, 30, ya ahorcado el presidente, se lo invadieron. Correcto. Y ahorcaron al presidente. Entonces, es allí. Pero incluso... Todo se da un proceso de 20 Pero años. gracias a Dios que este gobierno, desde que llegó Chávez, no era amigo de los Estados Unidos ni aliado de los Estados Unidos. Claro. De los Estados Unidos. Del pueblo de los Estados Unidos sí, pero del gobierno no. Lenín, pero yo he notado también que en contrapartida, Colombia, que siempre apareció en la mediática internacional incluso en las películas de Hollywood, como Colombia, que era un país de productores de droga, etcétera, que lo sigue siendo, hoy día le lavaron la cara. Colombia es una tierra prodigiosa, un milagro económico se está produciendo, pequeño milagro económico. Pero por favor, hay Javier. en Colombia. Ahora los grandes artistas son colombianos. Hay 7 tienen gran razones. cobertura. Hay 7 razones para 7 eso. bases. Es correcto. Es decir, Colombia, lamentablemente hay que decirlo, pues, pero Colombia es como Israel. Es decir, Israel en esa región representa lo que es Colombia en esta región. Correcto. Colombia es un brazo, el Estado, pues el gobierno colombiano es un brazo armado de los Estados Unidos. Pues 7 bases militares. Tuve la oportunidad, dentro de mis funciones, tuve la posibilidad en mano de tener el documento que oficializaba la inserción de las 7 bases. Y dentro de allí hay una de las cláusulas que establece la inmunidad de los militares. Ellos pueden entrar allí, hacer absolutamente todo lo que hacen y no los pueden procesar judicialmente. Y se ha visto casos ya a nivel mediático, lo de la violación de niñas y niños, tráfico de drogas, todo eso, y no los pueden acusar porque estaba firmado, o sea, parte de los reglamentos. Sí. Entonces, obviamente... Yo te voy a decir una cosa, Javier, que tú le preguntaste a Lenín, pero yo creo por qué aparece así con la cara limpia. Pues lo que pasa es que Colombia tiene de presidente un santo. Bueno. Y entonces, por lo tanto, la cosa es una santidad. Se tapa todo eso allí. Hay un elemento mediático que es importante también decirlo, pues. La alianza entre el poderío mediático colombiano con, por ejemplo, el grupo Prisa en español, ¿verdad? Sí. Con todo lo que es el tiempo, con CNN. CNN. Que además es decir, de eso hay son medios de la familia de Santos, ¿no? Correcto. Hay bloques regionales que lo podemos mencionar, por ejemplo, en Argentina, ¿ya? Está el Clarín. El Clarín. En Brasil está el O Globo, el grupo O Globo. En Chile. Exacto. En México está Televisa. En México, obviamente, Estados Unidos, todo el poderío de estas 10 megacorporaciones que ya habíamos mencionado. Entonces, todo eso se enlazan como tal y establecen líneas políticas de acción bastante planificadas. Como tú eres estudioso de la semiología y todos los símbolos y la comunicación. No, yo soy hijo de Lea y Antonio. Entonces tú eres hijo, pero además eres hijo de Antonio Aguillón, un gaitero muy famoso aquí en Maracaibo, pero además camarada revolucionario de toda la vida. ¿Qué lectura le das tú a lo que está haciendo Caracol y RCN en la frontera? Fíjate que se da un caso bastante curioso. Ellos están defendiendo lo que es la posición oficial del gobierno colombiano. Y en teoría es el deber ser de esos medios de comunicación, porque ellos estarían cumpliendo un doble rol. Primero, defender lo que es la posición oficial de ese país. Exacto. Y segundo, atacar a Venezuela, que es la posición oficial de ese medio de comunicación. Es decir, es el aparato comunicacional al que ellos pertenecen. Pero la pregunta yo te la revierto. ¿Qué están haciendo los medios informativos privados acá en Venezuela? No, se pliegan completamente a Colombia. ¿Qué pasa con el caso de Guyana, que no lo hemos tocado todavía? Se pliegan a Guyana. Cuando Estados Unidos en marzo, el 9, decretó que Venezuela es un estado, una amenaza para la seguridad nacional de ese país, ellos se pliegan a Estados Unidos. Entonces, no es cuestión de ser apátridas, que lo son. Que lo son. No, es cuestión que forman parte de ese rompecabezas, de esa estrategia, de esa bujía en todo de caso ataque. Perdóname, en todo caso son los dueños de los medios, en todo caso. Los borregos son los periodistas y la gente que trabaja allí que cae en ese juego de su amo. Fíjate que yo difiero un poquito de esa percepción, porque ellos cumplen las órdenes que quieren hacer. Es decir, el periodista que va a trabajar en el Nacional sabe la misión y sabe el objetivo que va a cumplir. Vamos a estar claros.
Ningún medio de comunicación es independiente. Y con eso cerramos, Alenín, que se nos acabó el tiempo. Ningún medio de comunicación es independiente. Ninguno, sea de derecha o sea de izquierda. Así es. Todos tienen una intención. Todo mensaje tiene una intención. El asunto es cuál es esa intención, si es buena o es mala. Exactamente. Y ahí te dejo ese Y entonces. y si va en línea con los intereses del país. Del país, o por el correcto, contrario, los intereses correcto. de otros que quieren apoderarse del país. Y como estamos terminando y es Ya. rapidito, entonces vamos, ya tú sabes cuál va a ser el medio que va a ser aliado de este kiosco Real y Medio en el exterior. Por supuesto. Chávez Vive es quien va a suministrar la información a Real y Medio a partir de ahora. Muchas gracias. Para muchas gracias. cerrar, Alenín, volvernos a recordar cuál es ese link. a través del cual- chavezvive.info.be chavezvive.info.be. Exacto, lo tenemos en cintillo para que entonces... Muchas gracias y tenías rato queriendo estar aquí en el kiosco. No te lo había Cónchale, dicho. ve. Bueno, Qué ahora se No va te a lo ver- quería ahora ver, se no va te a lo ver había más dicho. siempre. Ahora Tenías se va a ver rato más queriendo Chávez estar Vive, aquí en ¿eh? el kiosco. Rato quería estar aquí. Seguro que van a aumentar tus lectores. ¡Hala! Y un honor que estés con nosotros, Alenín, que nos hayas dentro de tu muy apretada agenda, hayas dado un tiempecito para Dale. nuestros usuarios de Vive. Los queremos invitar entonces a todos ustedes a que no se pierdan la excelente programación que siempre nos brinda Vive, el canal del Poder Popular, y no se olviden, todos los sábados a las 12 del mediodía, Real y Medio, para desmontar las matrices mediáticas. Alenín, un millón. Que estés muy Gracias, bien. compa. José.